Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos. Es un privilegio para nosotros el día de hoy nuevamente tener un encuentro con el Señor a través de su palabra, poder escuchar su voz. Y sobre todo en estos días, quizás que estamos conmemorando lo que comúnmente conocemos como Semana Santa, ¿no? Y son días de reflexión también para nosotros acerca de la obra que hizo por nosotros nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que vamos a empezar orando para pedir la dirección de Dios. Te damos gracias, Señor, Padre bueno, por este nuevo día que tú nos das. Nuevamente te agradecemos el privilegio que tenemos de poder atender hoy a tu voz. Tú tienes algo especial, Señor, en lo que quieres que meditemos en este día, y abrimos nuestro corazón a ti. Te pedimos que tú abras nuestros oídos espirituales y que tu Espíritu Santo nos guíe en esta meditación, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy, viernes 29 de marzo, tenemos la lectura en el libro de Lucas, capítulo 23, versos 45 al 56. El título de este devocional es La redención del justo. Dice así: Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea estaban mirando estas cosas de lejos. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, hombre bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Bajándolo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Al regresar, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Hemos estado también siguiendo la lectura los días anteriores y también conocemos, quizás muchos de nosotros, ya de años atrás, cómo fueron los días previos a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y también el mismo día, ¿no?, en el cual Él fue crucificado. Y en estos versículos, el autor de este libro, que es Lucas, el Espíritu Santo lo llevó a registrar estos hechos, dado que él no fue un discípulo que anduvo con Jesús, no fue como Mateo, como Juan, ¿no? Sabemos de él que fue médico y él registró ciertos aspectos, ¿no?, en su evangelio, como el hecho de las horas en las que Jesús fue llevado a la cruz, ¿no? Aquí menciona que fue la hora sexta, ¿no? La hora sexta se refiere al mediodía. Dice que a esa hora hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, es decir, hasta las 3 de la tarde. Sabemos también que Jesús fue crucificado aproximadamente a las 9 de la mañana. Eso quiere decir que desde las 9 de la mañana él estuvo en ese madero colgado y transcurrió el mediodía, y fue en ese entonces que resalta aquí que hubieron tinieblas, ¿no? Debe haber sido un fenómeno, algo que realmente resaltó en ese momento, ¿no? Y luego duró esto 3 horas más. Dice que el sol se oscureció. Y también pasó algo que también conocemos, ¿no? Que el velo del templo, que siempre estaba obviamente separado porque era el lugar santísimo, este velo se rasgó
completamente de arriba abajo por la mitad. Sabemos que eso también tiene un sentido, ¿no? Para nosotros, un sentido espiritual, ¿no? Porque la muerte de Jesús fue el pago consumado, ¿no? Ya de lo que correspondía conforme a la ley de Dios, que la paga del pecado en el hombre era la muerte, ¿no? Y Jesucristo fue el Cordero perfecto, precioso, inmolado por amor por nosotros, pagando por esas culpas, ¿no? Pagando en su cuerpo y llevando a través de su muerte la paga del pecado de toda la humanidad. Entonces ya eso hizo que ya se estableciera el camino y el acceso libre al trono de la gracia de Dios, del cual gozamos hoy tú y yo, o todos los que tenemos fe en Jesús, ¿no? Y luego vemos a Jesús, y también lo relata otros evangelios, antes ya de morir, clamando a gran voz, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? Y habiendo dicho esto, expiró. Y en otros evangelios vemos que él grita, él da un grito fuerte, y es ahí donde él muere. Esto es interesante en realidad, ¿no? Porque conociendo un poco en la historia, el tema de la crucifixión fue un tema muy duro. Es bastante fuerte saber la realidad de la crucifixión de Jesús, porque aquel que era crucificado en esos tiempos, digamos, era la pena máxima que podía tener una persona, ¿no? Y era una pena que no solamente constaba en el hecho de que esa persona fuera clavada en una cruz y expuesta públicamente, humillada, por así decirlo, sino era todo el padecimiento previo a esto que iba a acontecer, ¿no? Esa persona. Habían crucificados que podían morir en el transcurso de varias horas, incluso hasta días. Podía permanecer ese cuerpo allí mientras se iba desangrando, ¿no? y todo el organismo iba descomponiéndose hasta llegar a su muerte. Y dependía de qué, el tiempo, digamos, para que esto sucediera, dependía del hecho de cuánto castigo, cuánto había sido flagelado, sometido a tortura ese cuerpo días o horas antes de la crucifixión, ¿no? Entonces, mientras obviamente ese cuerpo había sido flagelado mucho más, obviamente la persona iba a morir más rápido, iba a acontecer menos horas, ¿verdad? Y aquí podemos entender, por lo que nos relata Lucas, que habrán pasado 6 horas que Jesús estuvo en esa cruz y él murió, ¿no? Entonces, en otros versos incluso Pilatos se sorprende, ¿no? Cuando van a pedirle el cuerpo de Jesús, pregunta: ¿ya murió? ¿No? ¿Por qué? Porque pasaron 6 horas de esto, ¿no? De todo esto. Y esto es bastante fuerte, ¿no? Porque en realidad nos hace pensar que realmente lo que nuestro Señor Jesús padeció fue muy duro, muy crudo, ¿no? Y lo hemos escuchado también en un comentario días anteriores, en un devocional, como por ejemplo era el látigo con el cual a él se le castigó, se le dio, como dicen algunos, 39 o 40 azotes, ¿no? No era como una correa o como una cuerda, ¿no? Sino era un elemento que realmente llegaba a penetrar tu piel, a desangrarte, a causarte laceraciones profundas, ¿no? Y imagínate recibir eso 40 veces en tu cuerpo, ¿no? O sea, realmente algo muy, muy fuerte, muy difícil, ¿no? Y no solo eso, sino todo el castigo que él sufrió, los golpes, los insultos, la humillación, las burlas, el hecho de sostener un madero que pesaba un montón sobre su cuerpo ya molido, ¿no? La palabra de Dios dice que él fue molido literalmente en su cuerpo, ¿no? Y tener que cargar ese madero, todo el camino hasta su crucifixión, ¿no? Y seguramente una madera llena de astillas que dañaban toda su piel, ¿no? Entonces todo eso que el Señor Jesús padeció hasta llegar a la cruz, a ser echado, y que luego ya clavaran sus manos, sus pies, y que los sostuvieran de esa manera, ¿no? Y que entonces comenzara todo ese proceso hasta su muerte, ¿no? Entonces realmente es algo muy fuerte, que toca nuestro corazón, ¿no? Los que hemos conocido al Señor, es el relato, digamos, previo a la crucifixión y la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, siempre toca nuestro corazón, ¿no? Yo recuerdo mucho que cuando era niña y bueno, pasaban estas fechas de Semana Santa, siempre en la televisión habían estos series y películas, ¿no? Que hablaban de la vida de Jesús, pero siempre la escena de la muerte de Jesús era algo que era muy difícil para mí de ver, ¿no? Y hasta el día de hoy, aún siendo adulta y ahora conociendo al Señor,
no suelo ver mucho, por ejemplo, películas como La Pasión de Cristo, que son muy crudas, pero que realmente nos hacen de alguna manera poder comprender un poco, siquiera un poco. Yo creo que no podríamos comprender todo lo que nuestro Señor Jesús sufrió y padeció, ¿no? En su cuerpo, en su tanto dolor, el castigo, realmente la ira de Dios por causa del pecado, por ti, por mí, Él lo hizo, ¿no? Y entonces Él, en la hora novena, a las 3 de la tarde, murió, ¿no? Y entonces acontecen una serie de cosas, ¿verdad? Pasa esto que el capitán romano se percibe todo esto también que está pasando, ¿no? Tanto en el cielo, en lo del velo, ¿no? Ve a Jesús y debe haber sido un escenario y una escena fuerte y desgarradora, porque realmente Jesús era inocente, Jesús fue perfecto, Él nunca pecó, ¿no? Era la forma como Él podía pagar por nuestros pecados, siendo perfecto, siendo ese cordero sin mancha, ¿no? Y Él pudo, este centurión lo pudo percibir de esa manera, ¿no? La multitud que estuvo ahí expectando todo esto, simplemente se dio media vuelta golpeándose el pecho, ¿no? Y lamentablemente esta actitud a veces nos hace ver como solamente un sentido de un remordimiento quizás, ¿no? Porque en ese momento todos lo atacaban, en ese momento todos estaban a favor de que muriera, en realidad que fuera crucificado, y solo se golpeaban el pecho, ¿no? Que es un acto que hoy en día muchos relacionan en cuestión de solamente sentirse mal, pero no un verdadero arrepentimiento. Y luego se da otro evento también, ¿no? Que es el de José de Arimatea, ¿no? José de Arimatea, él también era discípulo de Jesús, pero era un discípulo secreto, era alguien que seguía a Jesús, le gustaban sus enseñanzas, como por ejemplo Nicodemo, ¿no? También que le preguntó al Señor cómo hacía él para nacer de nuevo, ¿no? Entonces José de Arimatea, él pertenecía al concilio y seguramente quizás por el qué dirán de los fariseos, de los escribas, él mantenía su, no sé cómo decirlo, su amistad con Jesús o el hecho de poder estar de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, todo eso lo mantenía en perfil bajo, ¿no? Sin embargo, debe haber sido muy conmovido al ver todo el sufrimiento de Jesús y hasta ver su muerte en esa cruz, que Él toma valor, ¿no? De acercarse a Pilato y ya exponerse prácticamente públicamente a que sepan que Él estaba a favor de Jesús, ¿no? Y pedir su cuerpo, ¿no? Para poder Él llevárselo a un lugar digno, ¿no? Para su sepultura. Entonces eso también es algo que Dios produjo en el corazón de un hombre como José de Arimatea, ¿no? Tocó su corazón, lo conmovió, porque lo que él hacía secretamente siguiendo a Jesús, se dio cuenta que Jesús lo hizo público, ¿no? Por amor, muriendo en esa cruz, siendo valiente, ¿no? Y entonces José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús y lo llevó, dice, a un lugar donde nunca habían puesto a otra persona, un lugar que había sido cavado en una peña, ¿no? Un sepulcro para Jesús. Y también vemos otro escenario que son las mujeres que lo habían acompañado, ¿no? Y que habían estado expectando también todo eso, ¿no? Yo me imagino ahí también a María, quizás la madre de Jesús, ¿no? María Magdalena, otras mujeres, ¿no? Muy conocidas en la palabra de Dios. Y entonces vieron todo, cómo colocaron al Señor en el sepulcro. Y dice que ellas también prepararon especias aromáticas, ungüentos, ¿no? Y ya se iba a acercar el día sábado. Esto ocurrió un viernes, por así decirlo, como hoy, ¿no? Se celebraba la Pascua, también era una fiesta judía, una celebración que Dios le había dicho al pueblo que debían celebrar, conmemorando lo que Dios había hecho, esa obra maravillosa en el pueblo de Israel cuando vivían en Egipto, ¿no? Recordamos que Él envió plagas, juicio, y uno de esos fue el hecho de que murieran los primogénitos, ¿no? de los egipcios, ¿no? Que eran los primeros hijos varones, ¿no? De cada familia, y Dios dio instrucciones a su pueblo para que ellos tomaran un cordero, ¿no? Y lo sacrificaran, incluso pusieran la sangre en los dinteles de sus puertas, en los marcos de sus puertas, ¿no? Y esa fue la forma como ese cordero vino a hacer ese sacrificio por esos primogénitos. Así esos primogénitos de Israel no murieron, ¿no? Y fue la forma como Dios los salvó a ellos. Y Jesús
no murió o no estaba muriendo en la fiesta de Pascua por una casualidad, ¿no? Sabemos que Dios tenía todo, como se dice, fríamente calculado, y Jesús era ese cordero ahora, ese cordero perfecto, ese cordero ya no como un animal, sino hecho hombre, pagando como hombre por lo que la ley de Dios había establecido, que solamente con la muerte se podía pagar el pecado. Y en este caso, Él siendo perfecto, sin mancha, sin pecado, Él pudo así pagar por los pecados de toda la humanidad. Y al día siguiente era día de reposo. Entonces estas mujeres también fueron conmovidas al ver seguramente toda la escena de todo el martirio, ¿no? Y el sufrimiento que pasó Jesús. Y entonces ellas, me imagino, en medio de sus lágrimas, preparando estas especias aromáticas, preparando estos ungüentos, ¿no? Con la finalidad de honrar a su Señor, de poder llevar esto, como tenían costumbre, al sepulcro y ungir el cuerpo de Jesús, para contrarrestar, digamos, los olores que se producen cuando el cuerpo se va descomponiendo, ¿no? Y con ese dolor ellas igual lo estaban haciendo, ¿no? Agradecidas a su maestro, ¿no? Y seguramente muy conmovidas, porque ellas estuvieron con él, porque era alguien tan bueno, tan noble, tan maravilloso, tan amado para ellas, pero ya había muerto, ¿no? Entonces realmente este mensaje que el Señor siempre nos hace recordar, siempre nos lleva a recordar la muerte y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque es la base de nuestra fe, es la base del hecho hoy día de recibir una salvación gratuitamente. Dios nos hace reflexionar en cómo nosotros podemos también a Él honrarle, ¿no? Como lo honró José de Arimatea, como lo honraron estas mujeres. ¿Acaso esto que leemos no conmueve nuestro corazón también hoy? A pesar de que fue algo que sucedió hace más de 2000 años, sigue conmoviendo nuestro corazón, ¿verdad? Y esto nos tiene que llevar a reflexionar en cómo estamos caminando delante de Dios, si realmente estamos sirviéndole, si realmente estamos buscándolo todos los días, si realmente estamos buscando agradar su corazón siempre, si realmente estamos buscando honrarle con toda nuestra vida, o si solamente le estamos dando un porcentaje de nuestra vida, o si de repente ya estamos dando las cosas por sentado como hijos de Dios y solamente pensamos en nuestros derechos, en nuestros privilegios, ¿no? Y no estamos pensando que la mejor adoración que le podemos dar al Señor, la mejor honra por lo que Él hizo por nosotros, por todo lo que Él pasó, es darle nuestro corazón, toda nuestra vida, ¿no? Y determinar y decidir vivir una vida para Él, ¿no? Y no para nosotros ni para este mundo, sino darle lo mejor a Él. Sabemos que nuestro Señor no quedó en esa tumba, ¿no? Él resucitó, lo sabemos. Él es nuestro Dios todopoderoso, nuestro Señor. Así que podemos gozarnos en Él, pero sobre todo busquemos honrarle, busquemos examinar nuestro corazón y mirar con atención nuestros caminos, si es que realmente le estamos honrando en todo, en todas las áreas de nuestra vida, o si quizás hay algo en nosotros, en nuestra vida, que no le está realmente dando a Él toda la gloria y toda la honra que Él se merece. Pongámonos a cuentas con el Señor, aún es tiempo. Él nos ama, Él dio todo por nosotros, sufrió tanto y padeció tanto para que tú y yo hoy podamos ser salvos, ser libres y disfrutar de una vida en abundancia. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por lo que hiciste en esa cruz por nosotros y por todo, Señor, lo que tú padeciste, Señor. Qué fuerte, Señor, al leer tu palabra, al meditar en ella, todo el castigo que tú recibiste, Señor, en tu cuerpo, todo lo que pasaste cada minuto, Señor, cada segundo. Qué doloroso fue, Señor, toda esa travesía, todo lo que tú pasaste hasta llegar a la cruz y hasta morir por nosotros. Y te damos gracias, Señor, y queremos que esa salvación que tú nos has dado realmente, Señor, nosotros poder valorarla y atesorarla cada día y darte todo nuestro ser, todo nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, rendirla a ti, Señor. Perdón, Padre, si en algún momento ves tú, Señor, que hay áreas en nuestra vida que no te estamos honrando. Si ves tú que en algún momento estamos viviendo nuestras vidas a nuestra manera y no como tú te mereces, Señor. Ayúdanos a alinear nuestras vidas, Señor, a poder dejarnos ser tocados por ti como lo fueron estas mujeres, como fue José de Arimatea, como fueron también tus discípulos, Señor, que luego, Padre, ellos te glorificaron, Señor, ellos vivieron para ti. De esa misma forma hoy tú quieres que seamos tus discípulos y vivamos para ti. Ayúdanos, Señor, enseñoréate de nosotros, Padre. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén, amados hermanos. Que Dios los bendiga mucho en estos días, que puedan seguir siendo de reflexión para nosotros y que nuestras vidas puedan seguir caminando conforme a la voluntad de nuestro Padre. Bendiciones, un abrazo y será hasta una próxima oportunidad. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.